porque ahora se abre un mar de sargazos, ¿no? Y él tendrá que salir por algún lado. Como decía, nos acompaña también Alberto Garzón, que es diputado de Izquierda Unida, portavoz económico. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Para su formación parece que no han sido suficientes o pedían otro tipo de explicaciones o rectificaciones. Efectivamente, es verdad que es un hecho novedoso, es unas disculpas que no nos esperábamos, pero creo que sería quedarse en la superficie, centrar el debate en el si ha pedido disculpas o no, o cómo lo ha hecho. Creo que hay que preguntarse, ¿nos hubiéramos enterado de esto si no se hubiera tenido ese accidente? Y en ese caso pues tendríamos que preguntarnos necesariamente por el grado de transparencia de esta institución, la Casa Real, e incluso ir más allá y preguntarnos y preguntarle a la ciudadanía si esta institución tiene vigencia en el pleno siglo XXI y si realmente tenemos que materializar, cristalizar de alguna forma ese apoyo popular decreciente como consecuencia de las acciones recientes de la Casa Real. Ustedes van más allá y hoy, de hecho, luego lo escucharemos en el tiempo por la tertulia, Cayo Lara, el coordinador federal de la coalición de Izquierda Unida, pedía incluso un referéndum sobre el modelo de jefatura de Estado. Efectivamente, somos conscientes de que toda la situación está en crisis el sistema económico, está en crisis el sistema político y también está en crisis la Casa Real, ¿no?, como institución. Por lo tanto, lo que hay que hacer es refundar este país y, por lo tanto, necesitamos que la ciudadanía se pueda pronunciar al respecto de algo tan importante como votar al jefe del Estado, algo que actualmente, como es obvio, no se puede hacer. En los últimos tiempos, al contrario de lo que pasó en los inicios de la transición, eran otros tiempos, lógicamente, ustedes han apostado en los últimos años claramente, incluso en los colores que forman sus carteles electorales, por unas tendencias republicanas. ¿Va a ser eso así en el futuro para ustedes? ¿Van a plantear directamente la programación de la República? Sí, nosotros llevamos todas las campañas electorales y toda la campaña a lo largo del tiempo reclamando la Tercera República, no solo como cambio del modelo de Estado, sino como cambio de la conciencia, un republicanismo puro y duro de sistema político, de un cambio en la forma de administrar la economía, un cambio en el sistema político en general. Por lo tanto, es un símbolo que debería traer una refundación de lo que es nuestro país hoy en día. Muchas veces la gestión económica poco tiene que ver con la jefatura del Estado, que está para otras cosas. Puede haber repúblicas de derechas y repúblicas de izquierda, y monarquías constitucionales de izquierdas, hasta hace poco 8 años de gobierno socialista, y de otro tipo. Sí, por supuesto, por eso decía que no solo se trata del cambio del modelo de Estado, efectivamente es mucho más razonable y más democrático tener una república que una monarquía, pero eso no cambia en la gestión de la economía y no cambia en última instancia cómo se toman las decisiones para resolver los problemas de la sociedad. Por eso nosotros, lo utilizamos mucho como símbolo para reflejar un cambio que va más allá de simplemente sustituir a un jefe de Estado que no votamos por un jefe de Estado que sí votamos. Generalmente, y sobre todo en los últimos tiempos, ustedes ponen el foco en las actitudes o acciones del rey que menos le gustan. Sin embargo, no se les ha escuchado a ustedes desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Carrillo, en el PC por lo menos, aunque aún no había aparecido Izquierda Unida, un juicio, una valoración global de toda la acción del rey desde que coge un poder absoluto, renuncia a él e inicia el tránsito a la democracia. ¿No deberían poner en la balanza los dos, los errores si los ha cometido y los aciertos sí también? Sí, sin duda, cualquier análisis riguroso requiere poner los pros y los contras. Lo que pasa es que no tenemos toda la información. De hecho, recientemente nuestro diputado Gaspar Llamazares y otros diputados de Izquierda Unida han solicitado información, han pedido a instancias parlamentarias obtener información sobre la Casa Real y determinados sucesos, y se nos niega constantemente esa información. De ahí la falta de transparencia y de ahí que efectivamente no se puede hacer un análisis riguroso y adecuado, pero porque la propia Casa Real no nos proporciona los datos y la información. En este asunto ustedes siguen un camino distinto al de los grandes partidos nacionales y también el otro asunto de debate nacional, que enseguida vamos a comentar, que es el de Repsol y YPF. Han pasado ya 3 días desde que comenzó la crisis, luego vamos a conectar como todas las noches en directo con Argentina para conocer la última hora. ¿Siguen pensando lo mismo que el primer día o hay matices? No, yo creo que es evidente que mantenemos esa posición porque somos firmes y porque tenemos convicción en ella. Es una posición que nosotros consideramos no podemos valorar la decisión del gobierno argentino, eso les incumbe a ellos y ellos valorarán si es bueno o malo para su país. Lo que sí podemos decir es que perfectamente legítima en la medida que se ha amparado en su propia Constitución, y lo que nosotros criticamos es la sobrereacción de un gobierno que está intentando presentar esto como un ataque de un país, Argentina, a otro país, España, y lo primero que hacemos es
hacer un análisis serio, riguroso, y es evaluar si Repsol es verdaderamente española. Y resulta que la mayor parte de la propiedad de Repsol pertenece a capital extranjero, fondos de inversión extranjeros gestionados por la banca, y en una menor parte a grandes empresas españolas. Por lo tanto, el Estado no está vinculado directamente y por lo tanto es un problema que no tiene tanta trascendencia como se deriva de los titulares. Al margen de la gestión de Repsol en Argentina, si tienen razón o no, si han invertido o no lo que debían, si esa inversión es producto también de las propias peticiones para argentinizar que hizo el gobierno argentino, es una empresa con más o menos propiedad, pero empresa española nacional en un sector estratégico. ¿Ustedes no creen, al margen de los errores que pueda haber, que el gobierno español sí debe preocuparse y defender a una empresa española que ha sido expropiada en el extranjero? Es que negamos la mayor, porque evidentemente lo que decía es que la propiedad no pertenece al Estado, eso es obvio, pero tampoco pertenece ni siquiera en mayor porcentaje a empresas españolas, que podemos decir de capital español, porque si uno mira el accionariado, lo que se da cuenta es que más de la mitad es capital extranjero y una menor parte, si es verdad, pertenece a las grandes constructoras y a Caixa y a BBVA. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que esa empresa no representa a la mayoría de los ciudadanos, es un sujeto económico, intereses privados, y entonces en ese caso el Estado lo que tiene que hacer es arbitrar en una discusión entre unos sujetos privados y un Estado, arbitrar de una forma mucho más dialogante y más neutral. Pero no sé si ha arbitrado también otro Estado, que es el Estado gobernado por Cristina Fernández en este asunto, porque al final se produce una expropiación en la que se retiran todas las acciones, se apalancan. En las últimas declaraciones, luego lo vamos a volver a escuchar, parece que no están por la labor de pagar mucho o nada, y aparece un tercer actor ahora en cuestión, que son las empresas chinas, que incluso hablan ya de pagar 13.000 millones de dólares, unos 10.000 millones de euros aproximadamente, por poder hacerse con el control de los hidrocarburos o de las bolsas argentinas. Eso, por lo menos, no podría llevar a que ustedes dijeran, bueno, por lo menos que paguen por las acciones, que van a tener ya dinero fresco chino, las acciones que han congelado, que han expropiado. Bueno, es que nosotros no entramos a valorar lo que es el precio o el valor de lo que es la empresa Repsol. Nosotros entendemos que allí tiene que haber un arbitrio de diferentes sujetos y que tienen que valorar cuál es el justo precio que se tiene que pagar. Pero eso en todo caso no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo que criticamos es la sobrereacción de un gobierno que identifica a Repsol con los intereses nacionales y eleva y genera un nacionalismo primario muy peligroso que creemos puede ocultar ser una cortina de humo. Y esa imagen, la presidenta de Argentina con el fondo de Evita, dos retratos, por si no quedaba claro, ¿no cree que también es populismo? ¿Solo es populismo o una reacción exacerbada por parte española? No, podría ser populismo, pero en cualquier caso nosotros lo que tenemos que hacer es un seguimiento de nuestro gobierno y no del argentino. Por eso lo que criticamos es los efectos que puede tener en nuestra sociedad. Otro asunto que conocíamos hoy, la reunión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, con los consejeros autonómicos para el copago farmacéutico. Parece que ya, evidentemente, en función de la renta, ya hace días había abierto un poco el camino, la vereda, finalmente se va a pagar en función de la renta, con distintos baremos. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, nosotros lo vemos evidentemente muy mal, y en primer lugar podemos destacar un elemento. No solo es la cuestión de regresión social que supone y de la injusticia que supone, sobre todo porque al final quienes van a pagar son los que enfermen y no, digamos, solo por la renta. Pero hay un elemento que debería quedar muy claro. Este gobierno está engañando sistemáticamente, está haciendo todo lo contrario que dijo en la campaña electoral. Todo lo que dijo en su momento que no iba a hacer, lo está haciendo sistemáticamente. Eso es un insulto a la democracia y eso es lo que tiene que reflejarse muy bien, porque en un momento de crisis que no solo es económica, sino también democrática, no es tolerable un gobierno que hace lo contrario a lo que dice en su campaña. Una última cuestión por mi parte, porque ya sabe que es costumbre que formulen una pregunta los invitados, los analistas. Asturias y Andalucía se está hablando mucho estos días, en las últimas horas, posibilidad de pactos, encuentros en Andalucía entre Izquierda Unida y PSOE, también en Asturias. ¿Cómo va eso? ¿Va a tener alguna influencia finalmente también en Extremadura? Quería que me analizara los tres asuntos. Bueno, yo lo que puedo decir es lo que incumbe a Andalucía. Yo he sido elegido diputado por Málaga. Al final va a decidir las bases, la deciden el día 24, se produce un referéndum que decidirá si se gobierna en coalición, conformando gobierno y conserjerías con el Partido Socialista, o si por el contrario se garantiza un gobierno estable, pero se hace de la labor parlamentaria. Las federaciones son autónomas, por lo tanto no tiene una vinculación directa con lo que pueda pasar en Asturias
o en Extremadura, y en lo que a nosotros incumbe, lo que vamos a garantizar es que los andaluces, que no han querido poner a un gobierno del Partido Popular, que no quieren ver a Arenas, y por eso de los 9 escaños que perdió el Partido Socialista, 6 han ido a recalar a Izquierda Unida, pues garantizaremos en el contexto en el que nos enmarcamos, con el margen de maniobra que existe, en una resistencia a las medidas privatizadoras y de recortes, y propondremos la construcción de un modelo alternativo en la medida que podamos ir haciéndolo. Bueno, empezamos con el turno de preguntas. Juan Croza. A mí me gustaría, para saberlo bien, ¿qué concepto de república tiene hoy Izquierda Unida? Bueno, el concepto de República de Izquierda Unida, así a nivel federal, no está debatido. Te puedo dar mi opinión personal. Eso quiero. Mi opinión personal es que la República, como decía antes, tiene que ir más allá de simplemente cambiar el modelo de Estado, porque, como bien se ha dicho, pues tenemos repúblicas que desde Estados Unidos hasta otro tipo de repúblicas que no tienen que ver nada con el color político. Yo soy republicano por convicción, porque no creo en la monarquía como sistema de modelo de Estado, pero sí creo que ahora mismo estamos enfrentando una crisis que necesita superar la vertiente económica, la vertiente política, y necesitamos hacerlo por lo que podríamos llamar una segunda transición, una refundación completa, un replanteamiento de los valores políticos, de los valores económicos como sociedad, para superar esta situación que atraviesa todos los ámbitos que están en crisis. Y por lo tanto ahí es donde entra la República como símbolo de refundación, un poco al modelo francés, que por ejemplo el Frente de Izquierdas está reclamando la Sexta República como modelo de superación de unas dificultades que son estructurales, que digamos que no es una crisis coyuntural, sino estructural. Antonio. Don Alberto, ¿no es una antigualla en estos momentos mantener el Partido Comunista dentro de la estructura de Izquierda Unida? No digo que sean despreciables los valores que sostiene el Partido Comunista, lo que creo es que están absolutamente desbordados por la realidad y por la historia. Y además esos valores, por lo menos los básicos, pueden estar perfectamente representados pues, en el resto de la estructura que tiene Izquierda Unida. Incluso diría el Partido Socialista si fuese todo lo de izquierda que dice que es. ¿Qué es lo que impide que Izquierda Unida se desprenda de ese, a mi juicio, lastre? Bueno, yo creo que hay un error de concepción, porque no considero que sea un lastre en modo alguno. Tampoco creo que esté fuera de lugar, porque justo precisamente ahora es cuando más vigencia tiene, en el momento en el que el capitalismo se estrella en todas partes y muestra sus más profundas debilidades, es cuando precisamente el Partido Comunista reclama su papel prioritario a la hora de dar alternativas, y los datos revelan que Izquierda Unida, con el Partido Comunista siendo uno de los polos fundamentales de la formación, está subiendo, ha subido en las últimas elecciones, sube en las encuestas, pero no solo... Comunista? Digo, dentro de Izquierda Unida. Quiero decir que Izquierda Unida con el Partido Comunista está subiendo en las encuestas, por lo tanto no es un lastre, porque sigue estando el Partido Comunista dentro de Izquierda Unida. Y además, si miramos a las fronteras, si miramos a Grecia, vemos que el Partido Comunista, que allí sí se presenta como tal, por ejemplo, pues no hace sino incrementar sus porcentajes de voto estimados, y ya alcanza casi el 20% en la sumatoria, y entonces los datos revelan que, en modo alguno, el Partido Comunista pues tiene su vigencia, y dentro de una formación plural como es Izquierda Unida, pues puede compatibilizar, y yo creo que además es fundamental para el avance de Izquierda Unida. Y si sabemos trabajar ahí, es precisamente las esperanzas que se abren en el futuro del crecimiento de Izquierda Unida. Eduardo. Volviendo a Repsol, si no lo he entendido mal, usted dice que el Estado no está para defender los intereses de los particulares, o algo así, ¿no? He querido entender. En aplicación de esa lógica, ¿el Estado debería preocuparse por 2 ciudadanos que fueran secuestrados fuera de España en virtud del ejercicio de intereses particulares? No se trata de que el Estado no defienda a los individuos, el Estado tiene que defender a los individuos como es natural. La cuestión es si el Estado debe identificar los intereses económicos, que son unos intereses económicos muy bien definidos, de maximización del beneficio, maximización de la rentabilidad, identificar a Repsol con España, identificar una petrolera con España, cuando además la gran parte de Repsol pertenece a capital extranjero, que no tiene ningún problema, a mí me parece bien, pero en cualquier caso el Gobierno no tiene la legitimidad para atribuirse
que la representación de Repsol y su gobierno, y que el gobierno aparezca como si le han herido a nosotros, a los españoles. Pero dos cooperantes que son secuestrados, eso no representan a España tampoco. Son individuos, Pero no representan a España y están ellos en virtud de intereses particulares. Luego el Estado no debería defenderlos. Bueno, pero vamos a ver, el Estado lo que no hace es, digamos, lo que debería hacer es negociar de forma neutral en cualquier caso, como debería hacer en el caso de Repsol, negociar de forma neutral y no agitar la bandera del nacionalismo, que es un instinto muy primario el que estamos viendo en las calles. Bandera, ¿eh? Bueno, cuando habla uno de que Argentina ataca a España y que está atacando y de que va a tener represalias y que le está amenazando, evidentemente es una situación hostil que, viendo los datos, no está reflejando que esté representando a la mayoría de los ciudadanos. Está representando a unos sujetos económicos que son las grandes empresas y las grandes constructoras. Eso es lo que está representando y no a la gran mayoría de los ciudadanos que para eso les han votado. Ya termino. Los sujetos económicos no los defiende el Estado. Los sujetos económicos... No los defiende el Estado. ¿No debe defenderlos el Estado? ¿Los sujetos económicos? Los Estados, pues en la medida que tienen que garantizar que esos sujetos económicos puedan hacer su actividad, pero no tienen que mandar a todo un ejército, siendo metafórico, a defender esos intereses. Por lo menos no está legitimado para eso, porque nadie les votó para eso. Acabamos, Cristina. Bueno, Repsol también la forman miles de pequeños ahorradores que han puesto ahí, han comprado acciones de la petrolera, pero yo quería volver al tema de la República, partiendo de la base de que, bueno, soy muy crítica con los últimos acontecimientos que ha habido en torno a la familia real. ¿No es pelín irresponsable plantear con la que nos está cayendo desde el punto de vista económico ahora un referéndum por la Tercera República, o es que esa Tercera República nos va a ayudar a salir de la crisis? Y luego, relacionado con esta pregunta, monarquías parlamentarias tan consolidadas como la de la británica, la sueca o los países del norte de Europa, que siempre son puestos como un ejemplo de Estado social, de Estado del bienestar, de políticas sociales, el Reino Unido, que es una de las democracias más antiguas y más consolidadas del mundo, ¿no son realmente estados democráticos perfectos porque tienen una monarquía? ¿No son repúblicas? Bueno, no son una democracia perfecta. Si esa es la pregunta, no son una democracia perfecta porque la democracia perfecta es un ideal, sí, pero evidentemente porque no se trata de democracia o dictadura, no es tan simple la disyuntiva. En cualquier caso, no podemos ignorar que estamos ante una crisis democrática, está la clase política, por ejemplo, entre las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos, y eso hay que resolverlo. Y la República puede ser la transformación, porque eso significa abrir una oportunidad a que la ciudadanía se pronuncie. Los partidos con la República van a seguir existiendo. No, por eso, pero abre la oportunidad de que la República venga a reflejar un cambio que profundice en la democracia, que abra la transparencia, que permita una democracia mucho más directa y más representativa. Y entonces, en esa medida, pues en esa refundación de la que yo hablaba antes, no tiene cabida una monarquía por razones obvias. ¿Y hay que plantearlo en plena crisis? Precisamente es cuando más necesario es para poder abrir una esperanza y no mantenernos con las mismas herramientas con las que hemos llegado a esta crisis. Es una oportunidad, es así como lo veo yo personalmente, si bien hemos de decir claramente que la principal preocupación de los españoles no reside en la monarquía o la república, reside en los recortes que están sufriendo actualmente en sanidad, en educación, y ahí es donde nosotros nos estamos centrando perfectamente, pero en la medida que se nos plantea este debate, pues evidentemente mantenemos una posición puramente 100% republicana. Pues Alberto Garzón, portavoz económico y creo que el diputado más joven en el Parlamento en esta legislatura. Muchísimas gracias por estar aquí, por aportar una visión distinta en estos conflictos, en lo que vive España en Argentina, el gobierno español y el gobierno argentino y la petrolera Repsol, y también la cuestión relacionada o derivada por esa declaración del rey que hoy hemos escuchado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos con otros asuntos y vamos precisamente a uno de los